¿Ya? Buenísimo. Ya Perfecto. estamos iniciando. Muy bien. Tenemos algunos Bueno, pues participantes. muy buenos días a todos. Les agradezco mucho la presencia el día de hoy. Vamos a tener dentro de nuestra serie de webinars que estamos presentando a través de la PAR y de la Expo Renta Vacacional. El día de hoy tenemos pensado 2 webinars en donde vamos a hablar un poco acerca de lo que está pasando en el mercado de Tulum y posteriormente tendremos otro de lo que está pasando en el mercado de Playa del Carmen. Antes de empezar, nada más un par de menciones en relación a la Expo Renta Vacacional. Como saben, los boletos de Early Bird ya están disponibles a la venta para poder participar en www.exporb.com. Y por el otro lado, también les comentamos que en relación a lo de la asociación, también pueden contactar directamente a un servidor o a través del sitio con el objeto de darles más información sobre cómo pertenecer a la asociación. Estamos trabajando ahorita en lo que es la estrategia de comunicación y la estrategia acerca de cómo vamos a acercarnos a las autoridades para los temas de regulación en diferentes mercados en México. Sin otro mensaje ya que dar, pasamos directamente al tema de hoy, el cual me da mucho gusto presentar nuevamente a Eduardo Mandri, CEO de Angel Host, quien nos va a presentar hoy específicamente un webinar sobre tratar de hacer sentido de lo que está pasando en el mercado de Tulum y precisamente cómo permanecer competitivos en ese mercado. Muchas gracias, Eduardo, y adelante. Muchas gracias, Manuel. Aranza, me parece que quieres dar algunos pequeños avisos antes de iniciar. Es correcto. Rapidísimo, nada más les recordamos que este webinar será grabado. Tendrán acceso a la grabación mediante el mail al que se inscribieron y mediante el cual están aquí algunos de ustedes. No podemos escucharlos, pero sí queremos saber lo que opinan. Cualquier pregunta que tengan, por favor, háganla a través del icono QIA, que es Questions and Answers, para que sea mucho más fácil para nosotros registrar sus preguntas y poderlas explicar, ya sea verbalmente en cuanto las recibamos o al final, que tendremos unos 15 minutitos para revisar cualquier tema. Aquí tenemos a expertos de Angel Host y también de la PAR. Por cualquier pregunta que tengan, las podemos resolver inmediatamente. Gracias, Eduardo. Perfecto, Aranza, muchas gracias. Pues buenos días a todos. Como Manuel comentaba, soy Eduardo Mandri, soy el fundador de una compañía que se llama Angel Host. Para aquellos que no nos conocen, Angel Host da servicio a property managers, administradores de propiedades, tanto en México como en 7 países del mundo. Ayudamos a los administradores de propiedades a generar más rentas a través de nuestra tecnología y también a través de nuestro equipo. Manejamos más de 550 propiedades a nivel mundial. Específicamente en la Riviera Maya tenemos casi 200, lo cual nos permite tener una buena visibilidad en lo que está pasando en el mercado de la Riviera Maya y algunos de los datos que obtenemos que los queremos compartir con ustedes el día de hoy. El último slide para nada más que entiendan qué es lo que nosotros hacemos. Nosotros básicamente ayudamos a los property managers a generar más rentas y lo hacemos a través de un equipo que crea listados, que optimiza canales, que maneja toda la parte de precios dinámicos e incluso atendemos toda la parte de atención a huéspedes a nombre de los property managers para los que trabajamos. La presentación de hoy no es una presentación de ventas, al contrario, simplemente queremos comunicarles a ustedes qué es lo que estamos viendo nosotros en el mercado de Tulum. Y bueno, si pueden de esta presentación aprender algo, pues nos dará mucho gusto. Finalmente, creemos que es un mercado muy grande, creemos que no es un mercado del cual nada más una compañía o persona tenga que ganar. Entonces, por eso es que con mucho gusto les compartimos la información y lo que nosotros hemos aprendido. Bueno, les comento qué está pasando en Tulum y la razón por la que decidimos hacer este webinar es porque justamente hemos detectado una situación en Tulum muy atípica
a lo que estamos viendo en el resto del mundo. Algunas cosas similares, pero otras bastante atípicas, y queríamos compartirlo con todos ustedes. En general, estamos, y seguramente muchos de ustedes también lo estarán observando, estamos viendo una reducción en precios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué está pasando esto? Y cómo navegar esta situación de la mejor forma. Lo último que queremos es crear una guerra de precios y nada más estarnos enfocando en precio, precio, precio. Queremos explicar qué es lo que estamos haciendo nosotros para nuestros clientes para poder asegurar que tengamos un buen nivel de ocupación y un buen nivel de precio. Empecemos por entender el mercado de Tulum. Al día de hoy, de acuerdo a AirDNA, existen más de 8,000 propiedades en el mercado. Es una cifra extremadamente alta. Así se puede ver en el mapa. Obviamente vemos aquí un crecimiento impresionante en el número de propiedades, principalmente en Aldea Samá, en La Veleta, pero también en el centro. Estamos hablando de esas propiedades, la mayor parte son propiedades de 1 o 2 recámaras. Hay algunos estudios y también obviamente propiedades más grandes, pero la mayor parte de las propiedades en Tulum son de 1 o 2 recámaras. Ahora, les voy a hacer una pregunta aquí rápidamente, nada más como un pequeño quiz. ¿Cuánto creen que ha aumentado la oferta de renta vacacional en el mercado de Tulum del 2019 a la fecha? 25, 48, 73, 97. Me encantaría si pudieran rápidamente contestar y de esa forma simplemente saber cuál es el sentimiento de los que estamos aquí participando, ¿no? Tenemos más de 50 participantes, entonces va a ser muy interesante saber qué es lo qué números presentan. Va a ser en tiempo real, si simplemente señalan su respuesta y Aranza nos va a poder compartir. Perfecto. Muy bien, pues vamos a ver los resultados. La mayor parte de ustedes considera que el aumento es de alrededor del 73% del 2019 a la fecha. Algunos de ustedes creen que es menos. Y casi una tercera parte consideran que ha sido de casi el 100%. Pues muy bien, los que contestaron justamente el 97% tienen la respuesta correcta. Este es un crecimiento impresionante que ha experimentado la región de Tulum. Como comentaba al principio, manejamos propiedades en muchas partes del mundo, incluso en mercados muy populares como lo son el mercado de Orlando o algunos mercados en España, otros en el Caribe. No hemos visto en ningún lado este tipo de crecimiento, ¿no? Pasaron de 4,000 propiedades a más de 8,000 en un lapso de tiempo muy corto. Y sabemos que además hay todavía muchos proyectos que están en vías de construcción y por entregarse. Entonces, claramente, he viajado a menudo, nosotros estamos basados en Montreal, me ha tocado ir varias veces a Playa del Carmen y Cancún. Obviamente el aeropuerto está lleno y hay muchísimas llegadas, pero el crecimiento en el caso de Tulum ha sido tan alto que pues, obviamente la tasa de ocupación va a disminuir. Aquí comparándolos, por ejemplo, sí hay mercados, por ejemplo, como Miami, ¿no? Que es el mercado con más crecimiento en Estados Unidos, tuvo un 29% de crecimiento. Es una fracción del 97% que estamos viendo en Tulum. Entonces, bueno, obviamente, ¿qué pasa? Mayor oferta, pues obviamente los precios han ido bajando. Y no solamente es la oferta, como todos muy bien saben, aquí del lado izquierdo tengo las fotos las fotos satelitales que comparte la NASA sobre la situación muy desafortunada con el sargazo, todo ese problema que se cree que se origina desde el río Amazonas, tantos fertilizantes y tantos problemas que cambian el pH del mar, crean todo este problema del sargazo, y el 2022 ha sido particularmente malo. Aquí podemos ver la evolución en los últimos años, cómo ha ido de mal en peor. Obviamente esto es algo que se comunica mucho en las redes sociales,
la gente se entera de eso. Y si además lo conjugamos con los cabos en el aeropuerto, que fue una noticia muy anunciada aquí en Canadá y en otras partes del mundo, bueno, todo eso se conjuga a menor tráfico y junto con mayor oferta, pues estamos viendo una caída en precios. Además de eso, hemos tenido la caída del euro. El turismo europeo le está costando más, le cuesta más venir a México. Los boletos de avión a causa de la inflación están subiendo de precio. Mucho del turismo que el año pasado se fue a Tulum durante el verano, este año ya regresó a Europa. El turismo en Europa está reportando números récord y todo eso se conjuga para tener una disminución en los factores de ocupación en la Riviera Maya. Específicamente lo que nosotros hemos observado entre abril y julio del 2022 y abril y julio del 2021 ha sido una caída del 40% en la demanda, seguida con una disminución también del 40% en los ingresos. Ahora, ¿cómo tenemos acceso a esta información? Bueno, nosotros sacamos la información de 4 herramientas diferentes. Utilizamos una herramienta que se llama KeyData. KeyData agrega la información de diferentes property managers profesionales en la región. AirDNA, de la cual muchos de ustedes tienen acceso. También utilizamos una plataforma llamada PriceLabs que nos da acceso a información. Y específicamente en Tulum, ayudamos a administrar 92 propiedades, entonces nos da una buena idea también a través de nuestro propio portafolio de exactamente lo que está pasando. Para darles un poquito más de detalle, porque sé que algunos de ustedes seguramente tendrán propiedades en diferentes partes de Tulum, decidimos también compartirles la información por sector. Aldea Samá, pues realmente el crecimiento más grande de todos. Habíamos hablado del 97% de incremento en Tulum. Bueno, Aldea Samá ha sido un 125%. Tenemos también, como resultado de eso, aquí pueden ver las tasas de ocupación del 2021, azul oscuro, 2022, el verde. Pueden ver una caída de más o menos el 43%. Entonces, Aldea Samá es el que más ha resentido esta caída. ¿Por qué? Pues simplemente por lo que ya les había comentado, todos los asuntos afectando el turismo en Tulum, pero además por un incremento en la oferta tan grande. La tasa de ocupación ha caído en 36% en una recámara, 41% en 2 recámaras, conjugado con una caída en la tarifa promedio del 13 al 14%, pues resulta en una caída total de ingresos de casi el 50% en una recámara y del 50% en 2. Tenemos también información para la veleta. La veleta está justo más en el promedio, 88% de incremento. Y también, obviamente, podemos ver un cambio importante en sus tasas de ocupación en estos últimos 4 meses tanto en una y como 2 recámaras, y en los ingresos, pues también no se han visto tan afectados los departamentos de una recámara, pero sí los de 2 y más se han visto más afectados. Les recuerdo que al final vamos a tener un momento para preguntas, como Aranza comentaba, tenemos un botón abajo de Q&A. Por si alguien quiere hacer alguna pregunta, la pueden ir poniendo ahí y al final con mucho gusto podemos responder. Y la oferta en el centro es la parte de Tulum que menos crecimiento ha experimentado. También obviamente es la parte quizás la menos popular para los turistas, pero aún así hay una buena oferta también ahí, un 22% de incremento. Justamente como no ha aumentado tanto la oferta, pues su caída en ingresos no ha sido del 50%, pero sí ha sido una caída de aproximadamente el 35%, y lo vemos con todo tipo de departamentos. Habíamos dicho que 1 y 2 recámaras es lo más común encontrar, y es por eso que son las cifras que aquí les estamos presentando. Ahora, ¿cómo se ve el futuro? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros en las tarifas y en las tarifas de ocupación para adelante? Bueno, precisamente a causa de todo este aumento en oferta, estamos viendo tarifas que no se están recuperando tan fuerte para la época, ya la temporada alta en Navidad. Entonces, claramente algunas personas están un poquito preocupadas
y han decidido bajar sus precios. Esto no significa que todos estén bajando precios, simplemente significa que las reservaciones que ya se tienen aseguradas para los meses de octubre, noviembre, diciembre de este año están aproximadamente a esta tarifa de $65. No significa que vamos a terminar el mes de diciembre con una tarifa promedio de 65, es simplemente que al día de hoy, lo que ya se tiene reservado, está reservado a esa tarifa promedio. Tenemos también aquí el caso de 2 recámaras, como pueden observar, también bastante flat, bastante plano, todos estos promedios. La veleta, sí vemos ahí que hay que tomar estos números con cuidado, porque aunque se ve un incremento, el número de reservaciones que se tienen a la fecha todavía es muy pequeño para diciembre, entonces tampoco podemos considerarlo muy representativo, pero se ve quizás un poquito mejor. Y aquí tenemos la veleta 2 recámaras, también bastante plano el escenario. Ahora, es importante señalar es que esta información cambia todo el tiempo, ¿no? Y por eso es muy importante monitorear constantemente el mercado. Lo que es realidad hoy puede cambiar muy rápido para el día de mañana. Si hubiera nuevamente alguna restricción para viajar a Estados Unidos o Europa, pues México se ve inmediatamente beneficiado por eso. Entonces, nosotros siempre estamos monitoreando muy de cerca las condiciones de mercado. Tenemos 2 revenue managers de tiempo completo monitoreando y analizando cada situación, y pues les sugerimos también hacer lo mismo. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo para nuestros clientes y lo que también les recomendaríamos a ustedes considerar? Obviamente, no podemos decir, pues yo voy a seguir vendiendo al precio que el dueño de mi propiedad quería, y si quería $150 la noche, pues seguiré rentando a $150 la noche. El que toma esa posición, pues en general no va a tener muchas rentas, ¿verdad? Nosotros vemos muy claramente, aquí tomamos una pequeña muestra, por ejemplo, de departamentos en Aldea Samá, de 2 recámaras, y con su tarifa de ocupación correspondiente. Y, por ejemplo, tenemos aquí muy claro el ejemplo, como este grupo de propiedades que decidieron rentar a $69, tiene una tasa de ocupación del 51%. ¿Eso qué significa? Que en promedio están generando $1,000 por mes en ingresos. ¿Es lo que les gustaría? Les puedo asegurar que no. Obviamente están esperando mucho más, y quizás el mercado se recuperará después, pero esa es la realidad. Mientras que otras propiedades que han decidido mantener su precio y sin hacer ningún otro cambio, pues una tarifa promedio de 174 están teniendo una tasa de ocupación del 1%. Ahora, no significa, seguramente ustedes me dirán, es que yo conozco a mi vecino que tiene una tarifa de $220 y vi que estaba lleno la semana pasada. Obviamente va a haber casos así, pero estamos hablando del mercado en general. ¿Y qué pasa? Con una tasa de ocupación tan baja, pues los ingresos son muy bajos. Entonces, algo que es un proceso de educación con nuestros clientes, con los dueños de las propiedades, es explicarles la importancia de tener flexibilidad en el precio, ¿no? Muchas veces dicen, es que no me sale ni el costo de la luz. Bueno, para empezar, muchas de estas propiedades tienen alberca, el filtro de la alberca corre y gasta electricidad, esté o no esté el propietario. Tienen un refrigerador que corre, esté o no esté el propietario. Y como bien saben, si dejamos apagado el aire acondicionado todo el mes, va a haber humedad y va a haber otros problemas. Entonces no podemos tampoco pretender que la habitación va a estar siempre sin el aire acondicionado. Entonces hay muchos gastos que de cualquier forma se incurren, y es importante explicar a los dueños que es a veces mejor bajar un poco la tarifa y tener ingresos garantizados que no tener ningún ingreso. Tenemos muchos ejemplos aquí. En la veleta hicimos el mismo cálculo. Nuevamente, las propiedades que tienen un mejor precio generan ingresos mensuales. Las que tienen precios más altos no los generan. Estuve esta semana en Nashville, en la conferencia de Revenue Management, y de hecho hablaba el director de Revenue Management de una de las compañías allá y nos explicaba que
hay una correlación muy importante, obviamente, entre precio e ingresos. Y todavía más importante, una correlación entre ocupación e ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Las compañías de property management y los dueños que se enfocan 100% en querer mantener una tarifa son los que generalmente acaban perdiendo. Los que son más flexibles y adaptan sus tarifas al mercado son los que terminan ganando. Les repito, no se trata de hacer una guerra de precios y no se trata de nada más bajar, porque obviamente llega un punto donde ya no es rentable, pero sí a veces pequeños ajustes en la tarifa, y por pequeños me refiero a veces nada más un 5 o 10% de diferencia, pueden hacer una diferencia muy importante en la tasa de ocupación. Tenemos todos estos ejemplos, la Veleta, 2 recámaras, impresionante la diferencia entre rentar un precio bajo o un poco más bajo o más alto. Incluso si nos metemos más a detalle, por ejemplo, aquí analizamos dentro de Aldea Samá Art House, pues como los departamentos que tienen una tarifa promedio de $110, pues todavía tienen una buena ocupación del 50%, mientras que aquellos que dicen yo no rento por menos de $250, pues están vacíos en su gran mayoría. Entonces, pues es la diferencia entre decirle a un dueño, prefieres obtener $1,600 mensuales, que te van a ayudar de todas maneras a cubrir tus HOA fees, te va a ayudar a cubrir tus cuotas de mantenimiento, los pagos mensuales a tu property manager, la luz y demás, o simplemente no tener ingresos y tener que cubrir todos esos gastos. Aquí son simplemente más ejemplos, en este caso de Sukhag, mismo ejemplo. En fin, no importa qué área veamos, siempre el promedio es el mismo. Les recuerdo, puede haber excepciones, puede ser que la propiedad que ustedes manejen sea muy interesante, que tenga amenidades que todo el mercado está buscando, y ahorita vamos a hablar de eso, y puedan ustedes ser la excepción. En promedio, lo que hemos visto nosotros es que a veces una simple reducción del 10% en precio, con precios dinámicos, estos son números nuestros, nos dio un incremento de 74% en la tarifa de ocupación. Entonces, esto es para algunas de las propiedades que manejamos nosotros. Sabíamos que el mercado estaba a 104, con nuestros precios dinámicos acabamos rentando en promedio a 93, pero nuestra tasa de ocupación, en lugar de ser el 26%, fue del 45%. Entonces logramos generar un 55% más de ingreso. Por eso, para todos aquellos que todavía no manejen precios dinámicos, creo que es la nueva norma, es la forma de hacer las cosas para poder garantizar que siga habiendo buenas rentas. Ahora, no se trata de bajar las tarifas, no se trata de nada más decir, pues voy a bajar mis precios todo el 10-20%. Los fines de semana podemos tener buenos fines de semana, ¿no? Entonces quizás no se trata de bajar el precio el jueves, viernes y sábado, sino quizás de bajarlo mucho más agresivamente el lunes y el martes. Y no todos los lunes y martes, obviamente si es un fin de semana largo hay que tomarlo en cuenta. Entonces, de ahí la importancia justamente de utilizar herramientas de precios dinámicos y además de tener a alguien dentro de sus equipos que pueda estar monitoreando esto todos los días. Otro aspecto que utilizamos nosotros mucho para no tener que simplemente siempre bajar precios es también utilizar las herramientas que nos dan las diferentes plataformas, ¿no? Por ejemplo, en temporada baja es más importante que nunca atraer huéspedes que quieran quedarse por periodos más extendidos. Entonces, tener más largos, tener descuentos semanales o mensuales, pues puede hacer una gran diferencia, ¿no? Atrayendo por ejemplo, los nómadas digitales. En Angel Host tenemos más de 80 personas trabajando en 14 países y les puedo decir que es increíble ver cómo se mueven de un lugar a otro, ¿no? O sea, de hecho, Aranza, que está aquí en la llamada, ahora está en Montreal y mañana puede estar en Nueva York, ¿no? Entonces, en realidad hay mucha gente así que está ahora, tienen la flexibilidad de poder trabajar de otras partes del mundo, y la mejor forma de atraerlos es asegurándonos que tenemos buenos descuentos semanales y mensuales. También recuerden que compañías como Airbnb nos dan la opción de
tener ciertas campañas de marketing. Cuando nosotros detectamos algún listado en nuestro portafolio que no está teniendo suficientes rentas, a veces tomamos ventaja de las promociones que Airbnb nos ofrece. Sí, descontamos un poco más el precio, pero eso hace que nuestras propiedades aparezcan en los primeros resultados, y una propiedad que quizás no se estaba rentando bien, pues otra vez vuelve a tomar velocidad, ¿no? Y se vuelve a rentar. Recuerden que nadie sabe a ciencia cierta cómo funciona el algoritmo de Airbnb, pero lo que sí les podemos decir en base a nuestro análisis y nuestra experiencia, y es muy lógico, a Airbnb le gusta promocionar propiedades que se rentan. Entonces, si ustedes tienen alguna propiedad que no se ha rentado en 2 o 3 meses, pues obviamente Airbnb considera el algoritmo, que no es una persona, es una máquina, que pues es una propiedad que no vale la pena presentarle al huésped, porque lo más probable es que no la quieran rentar. Entonces es muy importante entender los algoritmos de las diferentes plataformas para poder rentar más. Booking.com, por ejemplo, nos ofrece el Preferred Partner Program y el Genius Program, que imagino que muchos de ustedes ya saben cómo participar. Es importante, incluso aparece ahí un pequeño sellito en el Booking.com de Genius o Preferred Partner, y esas cosas sabemos que hacen una diferencia también en poder, bajo igualdad de precios. Esos son el tipo de cosas que pueden hacer una diferencia en conseguir la renta o no. Expedia tiene el Members Only Program, incluso tiene Geo-Targeting Pricing. Esto nos ha funcionado con algunas propiedades donde literalmente vendemos a un precio más alto. Podemos decir, a ver, pues a los ingleses que tienen la libra esterlina tan fuerte, pues podemos presentarles un precio un poco más alto, ¿no? Entonces, y en general nosotros hemos observado que tanto con Booking como con Expedia podemos rentar las propiedades a un precio más alto, y eso nos ayuda justamente a compensar la caída en el ADR, en la tarifa promedio, para poder generar más ingresos para nuestros clientes. Entonces, y también no se trata de siempre tener el precio más bajo. Hay otros factores a considerar muy importantes, ¿no? Porque no nada más, como les decía al principio, no se trata de hacer una guerra de precios. Obviamente el precio tiene que ser competitivo, pero hay otros factores. Es increíble cómo nosotros hemos visto, cada vez que lanzamos una propiedad al mercado, siempre tenemos fotos profesionales, tenemos editores que se dedican a buscar y jugar con los diferentes títulos para ver qué es lo que puede funcionar mejor y qué es el título que va a hacer que la propiedad capte mayor atención. Sí, es mucho trabajo. Lo ideal sería poner un título y 5 fotos al principio y que esas funcionaran todo el año. La realidad es que no. Si a lo mejor al principio la foto de la alberca nos funcionaba muy bien, pues si todo el mundo empieza a tener la misma foto de la misma alberca al principio, pues ya no nos va a dar tan buen resultado en nuestro listado. Entonces hay que estar cambiando esto, y lamentablemente no hay de otra más que hacer tests, ¿no? Y hacer diferentes pruebas para ver qué funciona mejor. En nuestro caso tenemos un equipo de optimización que eso es lo que hacen todo el día. Nada más se dedican a ver. El equipo de Revenue Management detecta que alguna propiedad no está funcionando bien, se pasa inmediatamente al equipo de optimización, y el equipo de optimización empieza a jugar con las imágenes, títulos, descripciones y demás. Entonces creo que es algo que les recomendaríamos también a ustedes hacer. Y obviamente esto ya todos lo deben de saber, el poder de las imágenes, ¿no? Esta misma, de hecho, es una propiedad, mismo lugar, mismo todo. Del lado izquierdo, el dueño pensaba que había tomado una foto muy bonita con su iPhone, y del lado derecho, pues cuando llega el fotógrafo profesional, pues es el mismo lugar, pero uno se ve 100 veces más atractivo, ¿no? Las amenidades es otro punto muy importante a considerar, muy importante, especialmente en Tulum, y esto les va a interesar. Si alguien va a Tulum, el hecho de que su propiedad tenga televisión o aire acondicionado, no importa, todos tienen televisión y aire acondicionado. Entonces, si yo pongo en mi título, departamento con aire acondicionado, Wi-Fi y alberca, ok, pues resulta que 98% de todos los listados tienen aire acondicionado, 98% tienen Wi-Fi, 96% tienen alberca y 96% tienen televisión. ¿Qué importa? O sea, qué bueno, lo tienes que tener,
pero no hace una diferencia. Mientras que resulta que, y las mujeres quizás lo van a entender mejor esto, muchas quieren ir a Tulum y tomarse la foto muy bonita, ¿no? Con el amanecer o en la tarde, y quieren la foto perfecta para Instagram, pero pues no llevan secadora de pelo porque no les cupo en la maleta. Entonces, tener una secadora, pues es una secadora de pelo profesional en la propiedad, puede hacer una diferencia más importante, y no tanto porque tenga que aparecer en el título, propiedad con secadora, nadie lo va a poner, pero cuando la persona haga el filtro y diga, muéstrame solamente las propiedades que tengan secadora, ¿no? O que, pues, eso puede hacer una diferencia. Y les sorprende, a mí me sorprende todavía que esto pase hoy en día, pero hay gente que duda que puedan llegar a tener agua caliente en Tulum, entonces les interesa saber que hay agua caliente. Entonces, aunque solamente 77% de los listados lo mencionan, atrae bastantes reservaciones. Entonces, fíjense muy bien en las amenidades que ustedes tengan, fíjense muy bien en qué es lo que la gente busca y tratar de asegurarse que sus listados tengan seleccionadas esas amenidades para que cuando alguien haga una búsqueda, sus propiedades aparezcan ahí. Y obviamente esta es una parte, yo sé, es muy difícil a veces porque algunos dueños no quieren invertir, especialmente cuando la temporada es baja, pero es importante mantener bien las propiedades, ¿no? Porque cuando hay más oferta, pues hay mayores expectativas y la gente simplemente tiene más opciones. Entonces, nosotros nos gusta tratar de educar a nuestros clientes para decirles, cada año es importante que separen una parte de sus ingresos para que en 10 años tengan un buen cojín para hacer una remodelación del lugar, porque si no se remodela el lugar, pues se acaba viendo viejo y se acaba viendo mal, ¿no? Y eso entonces ya es mucho más difícil rentarlo. Otro punto que nosotros nos fijamos mucho es tener la flexibilidad en las políticas de anulación. Obviamente a ninguno nos gusta que haya cancelaciones, pero hay ciertos mercados en donde la política de anulación que tengamos hace una gran diferencia. En el caso específico de Tulum, es muy interesante. En la columna roja ven el porcentaje de propiedades que, por ejemplo, ofrecen una cancelación flexible, y en la rosa o rojo claro pueden ver el porcentaje de todas las reservaciones que estos listados atraen. Entonces aquí pueden ver muy claramente cómo los que tienen una política más flexible captan un número mucho mayor de reservaciones que aquellos que tienen una política estricta y atraen un menor número, ¿no? Entonces, de hecho, no tengo aquí el slide, pero si viéramos esto en Playa del Carmen, por ejemplo, o si viéramos esto en Orlando, o si viéramos esto en otras partes del mundo, no todos los mercados se comportan así. Tenemos muchos mercados donde el ser estrictos no afecta, porque casi todo mundo tiene una tarifa estricta, una tarifa con una promoción estricta de promoción, ¿no? Entonces, pero en el caso de Tulum, sí hay una diferencia. El otro punto que le recomendamos es constantemente medir y ajustar si es necesario, ¿no? O sea, las épocas en inglés dicen to set and forget, a poner y ya olvidarnos, pues en realidad son cosas del pasado, ¿no? Al igual que los hoteles, al igual que las aerolíneas que están constantemente adaptándose y ajustándose, vivimos en un mundo en el que también tenemos que ajustar de la misma forma, especialmente en el mercado de Tulum con tanta competencia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, medimos un indicador que le llamamos el Market Penetration Index, que simplemente medimos constantemente en los últimos 30 días y en los siguientes 30 días cuál es la tasa de ocupación del mercado y cuál es nuestra tasa de ocupación, ¿no? Promedio en los siguientes 30 días. La línea aquí representa el factor de ocupación promedio en el mercado y la columna representa nuestro factor de ocupación. Sabemos que estamos haciendo algo bien cuando nuestro factor de ocupación está por lo menos 20 o 30% por arriba del mercado. Es un indicador que nos permite saber si tenemos que cambiar algo o estamos haciendo las cosas bien. Obviamente vemos también a futuro, esta gráfica es muy interesante en el mercado de Tulum. Esta es la tasa de ocupación
de este año comparado al año pasado. Y como pueden ver, tuvimos un primer trimestre extraordinario. Las tasas de ocupación en el primer trimestre en Tulum comparadas al 2021, pues fue realmente extraordinario, ¿no? Pero estamos viendo que a partir del mes de mayo las tasas de ocupación, como les venimos comentando, son más bajas. Para el mes de diciembre, al día de hoy, estamos bien, ¿no? Con un 6% de todas las propiedades ya reservadas. Entonces, puede ser que las cosas se recuperen para el cuarto trimestre, específicamente para la parte vacacional. Y ahí la importancia de entender los algoritmos, ¿no? Si no logramos asegurar reservaciones durante la temporada baja, o mejor déjenme ponerlo del punto positivo, si logramos tener reservaciones durante la temporada baja, los algoritmos de las plataformas identifican a nuestras propiedades como buenas propiedades, de forma que cuando la gente venga de regreso y estén buscando reservar, pues es importante que estén bien posicionados nuestros listados para cuando venga la temporada de reservas. Entonces, no se trata simplemente de dar por muerta la temporada baja y decir, bueno, no tenemos reservaciones, ni modo, nos recuperaremos en diciembre, enero y febrero. Bueno, sí, va a haber una mejor recuperación, pero mejor aún si nuestros listados están activos. En resumen, tenemos un incremento en la oferta, en el número de propiedades muy grande, sin precedentes, el mayor aumento que hemos visto en cualquier parte del mundo, con una caída en la demanda en los últimos 4 meses y por lo tanto en ingresos. Entonces, como les decíamos, hay que modificar precios no arbitrariamente, no darle un bajón enorme sin antes haber revisado todo lo demás, pero sí es importante tener un ajuste dinámico y adaptado al mercado. Importante utilizar las herramientas que cada OTA nos da para promocionarlo mejor. Recuerden asegurarse que todos sus listados tengan bien seleccionadas todas las amenidades para que cuando alguien busque alguna amenidad que ustedes consideran no importante o obvia, como el agua caliente, bueno, seguramente habrá alguien en Estados Unidos que crea que en Tulum no existe el agua caliente. Entonces es importante mencionarlo, ¿no? Actualizar las políticas de cancelación, ya que pueden hacer una diferencia tan importante, y estar constantemente monitoreando y ajustando todas las variables. Me gustaría tenerles noticias de decirles, es muy fácil, no hay nada fácil en la vida, hacer las cosas bien cuesta tiempo, trabajo y esfuerzo, pero bueno, así es, esto es lo que nosotros vemos, y para si alguien está interesado, nosotros ofrecemos una asesoría gratuita, una auditoría gratuita de listados. Si a alguien le interesaría, quisiéramos una auditoría de sus listados, con mucho gusto, contáctenos. Y aquí simplemente digan que sí o si no, no hay problema si no. Es simplemente una auditoría donde nuestro equipo de optimización, de revenue management, de channel managers y demás, analizan sus listados y les dicen qué es lo que pueden tener bien o lo que puede estar mal y qué se puede mejorar. Es una escala del 0 al 100 y les damos un número y eso les permite saber pues, qué también están sus propiedades. Pues muy bien, ¿cómo vamos de tiempo? 12:09, 11:09 en México. Ok, nos quedan algunos minutos, entonces, con mucho gusto, si alguien tiene algunas preguntas aquí, ya Eduardo. Muy bien. Aquí las dejamos para que todo el mundo pueda escuchar las respuestas que se nos hacen interesante. Nos pregunta Anónimo, ¿creen que la apertura de 4 hoteles de la cadena Hilton perjudicará negativamente la ocupación y revenue de las rentas vacacionales? Es una buena pregunta. Obviamente estamos viendo que hay una parte del mercado que le gusta reservar hoteles y una parte del mercado que le gusta reservar rentas vacacionales, y hay una parte del mercado que es indiferente, ¿no? Entonces, con los que les encanta la renta vacacional y prefieren llegar a una casa que tenga su propia alberca, que tenga su propia cocina, pues en realidad esto no afecta. Pero para aquellos que son indiferentes, que simplemente están buscando algún lugar donde quedarse, pues obviamente sí, ¿no? Y sobre todo si están buscando una recámara, pues es probable. Manuel, ¿quieres añadir algo? Sí, de hecho, mi comentario es el siguiente.
con una cadena, tienes que recordar un poco también cómo es el mercado de Tulum. O sea, el mercado de Tulum realmente, hoteles de lujo, pues realmente estaban prohibidos, no existen. O sea, realmente estamos hablando de que la gran mayoría son departamentos y son casas. Entonces, sin lugar a dudas, el hecho de que existan ya proyectos y que vengan cadenas como estas, pues yo creo que sí, de alguna manera definitivamente va a afectar, ¿no? Como tal, porque ya no va a ser un mercado solamente de renta vacacional, sino que también va a ser el hotelero. Pero yo creo que de alguna manera el mercado va a seguir a futuro creciendo. Es decir, ahorita es algo temporal, pero sí creo que también una cadena como Hilton, pues no estaría invirtiendo si no estuviera viendo un futuro importante en Tulum, ¿no? Aquí el punto también es de que hay una oferta muy grande en lo que hacemos nosotros en renta vacacional y mucha gente también le entró a desarrollos y con promesas de porcentajes y ganancias muy grandes, ¿no? Entonces, y ahorita pues claramente no se están dando. Pero bueno, sí creo que puede, de alguna manera, como lo comentas tú, hay mercado. Yo creo que hay mercado para todo, que de qué va a afectar, sí creo que va a afectar algo. Sí, muy buen punto, Manuel. Y tienes toda la razón. O sea, las grandes cadenas hacen análisis a 10 años, 15 años, 20 años. Entonces, sí, a largo plazo, la Riviera Maya y específicamente Tulum son buenos mercados, ¿no? O sea, tienen sus altas y sus bajas. Y lo importante es saber cómo navegar de la mejor forma la temporada baja y cuando son las cosas un poco difíciles y saber aprovechar al máximo cuando las cosas están bien, ¿no? Y También. sabes que, sabes, hay un punto, yo siempre digo, al final del día, Hilton va a anunciar su propiedad de Tulum y va a haber gente que se meta y diga, oye, vamos al Hilton de Tulum, y va a haber alguien que diga, oye, ¿y si llegamos a una renta vacacional en Tulum? Entonces, para mí también creo que es, o sea, también recibimos el hecho de que ellos estén promoviendo su propiedad. Yo sí lo creo. Pero bueno, Claro, eso creo que cadenas muy grandes vienen y promocionan, van a promocionar el destino. Y yo creo que lo importante es que se promocione también el destino. Y mucha de esa gente recibe, o sea, nosotros recibimos mercado de alguna manera indirecto por ese tipo de promoción. claro. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Y lo que decíamos, ¿no? O sea, si la clave es, o sea, es entender la realidad del mercado, ¿no? O sea, hay una cantidad de construcción sin precedentes en Tulum que no podemos ignorar, ¿no? No podemos ignorar. Y yo entiendo que para los property managers en la región, nuestros clientes, pues sí es difícil, it's hard to swallow, ¿no? Es una píldora difícil a tragarse porque sí, muchos invirtieron, además con un cierto, con una promesa de un ROI, ¿no? Sí. Entonces, que es difícil de obtener dada la situación actual. A lo mejor lo era posible cuando la construcción se estaba haciendo, pero ahorita es un poco más difícil. Entonces, no queremos presentar un panorama negativo en lo más mínimo. O sea, no se trata de darnos por vencidos, simplemente es cómo podemos afrontar esta situación de la mejor manera, ¿no? Y sobre todo que van a tener que, ustedes como property managers, tener que hablar con sus clientes, con los dueños de las propiedades y precisamente mostrar este tipo de presentaciones para que exista ese cambio en la mentalidad. Porque, vaya, sabemos también que desarrolladores no están parando, se siguen construyendo en Tulum. Estos números van a seguir creciendo. Entonces, sabemos que va a haber una sobreoferta y yo creo que es importante que tomen un punto de vista más bien profesional en donde estén enterados sobre todo qué herramientas pueden utilizar precisamente para jalar y obtener más ocupación, ¿no? Pero no podemos detener ese desarrollo que sí que existe y que está prometido y que está vendido, ¿no? Y ya sabemos que están construyendo y sigue pasando, ¿no? Yo anticiparía una disminución en el nuevo número de construcciones a largo plazo, ¿no? Precisamente por esa situación. Sí. Y tiene que llegar un momento en que se nivele la situación, ¿no? Lo mismo pasó en Playa del Carmen. Tenemos otro webinar que vamos a dar una hora más tarde, donde vamos a hablar específicamente de Playa del Carmen. Playa del Carmen no ha tenido realmente un incremento en la oferta o un incremento muy bajo.
y ahí podemos ver pues las cosas que pasó Playa del Carmen por algo muy similar en los últimos años, donde hubo una cantidad de construcción tremenda, y luego el enfoque fue en Tulum, no tanto en Playa del Carmen, y Playa del Carmen se ve, mientras que Tulum se veía antes mejor, ahora Playa del Carmen se ve mejor en cuanto a tarifas, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Tarde o temprano las cosas se nivelan y, Así es. y ahí llegaremos, ¿no? Creo que... ¿Preguntas o ya no? Sí, tenemos más preguntas. De hecho, tenemos 3 que son muy similares. Realmente están preguntando cuál es la opinión de la oferta con menor crecimiento como propiedades de 5 recámaras. ¿Tendrán un menor impacto? Es decir, a más recámaras, mayor o menor impacto. Javier, ¿te gustaría comentar algo? Yo sé que no, quizás no tengamos todo el research para corresponderlo perfectamente, pero ¿tienes alguna información? Javier es uno de nuestros revenue managers, entonces quizás es la persona mejor para contestar esta pregunta. Sí, claro. Son varias preguntas similares, entonces trataremos de englobarlas todas en esto, pero el comentario creo que es que la oferta de estas recámaras, como vimos al inicio, es poca en Tulum, y estos tradicionalmente son mucho más rentables en fechas de alta demanda, es decir, los primeros 3-4 meses del año, donde la mayoría de gente viaja a Tulum, pero a lo largo del año llenar este tipo de propiedades es un poco más complicado porque son grupos más grandes los que las buscan. Y tradicionalmente, pues no van a tener factores de ocupación más bajos y por lo tanto no van a generar el mismo revenue a lo largo del año, a pesar de que puedan ser más rentables en los primeros 3-4 meses del año. Así que sí, sería interesante hacer un estudio de eso, pero al día de hoy yo creo que, mi opinión personal es que no debe ser tan buen mercado tener propiedades tan grandes, porque deben pasar vacías la mayor parte del año. Podemos hacer un análisis más a fondo y luego, Manuel, organizar otra conferencia que habla de las propiedades grandes. Lo que sí les podemos decir es que si tienen una propiedad de 3, 4, 5 recámaras, muchas de ellas tienen la opción del lockout, ¿no? De poder rentarlas como más pequeños. Tengan mucho cuidado con eso. Nosotros normalmente adoptamos la política que si tenemos una casa de 5 recámaras, procuramos rentarla como 5 recámaras, especialmente en temporada alta, ¿no? Si alguien nos dice, es que yo no meto 3, no, en temporada alta nos podemos dar el lujo de decir, no, esta casa se renta con todas las recámaras, sí o sí. Y tener la flexibilidad en temporada baja, sobre todo con los last minute bookings, ¿no? Si ya de último momento, para de aquí a una semana, en temporada baja, no está rentada la casa y alguien quiere 3 recámaras, en lugar de las 5, pues con mucho gusto, ¿no? Entonces eso nos ha dado buen resultado a nosotros, ser muy estrictos durante la temporada alta y ser más flexibles durante la temporada baja. Muy bien. ¿Otra pregunta, Aranza? Sí. Tenemos a Francisco preguntando, ¿saben fuera de Tulum o Playa qué otra plaza en México tiene alto potencial de crecimiento o ADR? Nosotros hemos observado que los mercados, por ejemplo, en La Paz, Los Cabos, no ha habido el incremento tan dramático en oferta y sin embargo sigue habiendo una demanda muy interesante. Entonces, sí, en la costa del Pacífico o en Baja California tenemos varios clientes que vemos sus números bastante bien, pero no significa que vayan a estar bien todo el tiempo. Como en todos los mercados, las cosas suben y bajan, ¿no? Veo que aquí alguien pregunta también, perdón, Aranza, de que este fenómeno ya se ha dado antes en ciudades como Barcelona, Ibiza y demás, y que la solución fue regularizar. ¿Sería una opción? De hecho, eso es lo que sabemos que eventualmente va a pasar. Sabemos que hay ya lugares como Tulum, Playa del Carmen, Cancún, lugares que con una oferta fuerte de renta vacacional, autoridades ya están planeando. De hecho, pues no es secreto que también las propias asociaciones hoteleras están presionando a ¿cómo se llaman? Las instancias gubernamentales para hacerlo. De hecho, es precisamente por eso que se formó la asociación
de profesionales en renta vacacional. Y lo que estamos buscando precisamente es, estamos trabajando actualmente en una estrategia de comunicación y una estrategia precisamente para lo que es la parte de regulación. De hecho, toda esta estrategia se va a presentar durante la Expo Renta Vacacional. Y bueno, estamos ahorita en el proceso de que todos los miembros que están participando con nosotros están aportando precisamente ideas en relación a cómo vamos a presentar esa propuesta de regulación frente a las autoridades directamente de una asociación de profesionales en renta vacacional, precisamente con el objeto de evitar que las asociaciones hoteleras se sienten a negociar con las autoridades y que sean ellos quienes impongan las reglas hacia nosotros. Entonces, a través de esta asociación es precisamente que estamos haciendo precisamente eso. Pero sí es un hecho. Lo que comentan de Barcelona y en estos lugares, pues les puedo decir que de hecho estamos trabajando muy de cerca con asociaciones y federaciones de renta vacacional en Europa y ellos nos han compartido esa información. Sabemos precisamente ya todo el proceso de que cómo las autoridades siguen en relación a ese proceso de regulación y está pasando inclusive muy fuerte en los Estados Unidos. También no sé si sepas o si se lo tocaron ahora en la Junta de DARM, Eduardo, pero pues bueno, de lo que yo estuve escuchando en la Junta de Chicago fue realmente muy, muy fuerte, que está regresando temas de regulación en mercados importantes en Estados Unidos y se está aportando mucho dinero precisamente para combatir eso. Así es. Y también comentaban en la conferencia ahora en Tennessee, me gustó lo que dijo, si estás invitado a cenar y no estás en la mesa, quiere decir que eres la comida, ¿no? Entonces, hay que estar en la mesa de negociaciones, es importante como tener una asociación, poder formar parte de ella y poder también pues abogar por los intereses de una renta vacacional bien organizada, bien hecha, ¿no? Porque si no son los hoteles los que van a decidir las reglas, efectivamente. Eso es lo que desafortunadamente está empezando a pasar, afortunadamente a partir pues ahora de la asociación y de la Expo Renta Vacacional, ya hemos entrado en contacto con autoridades y ya por lo menos ya son ellos que también ya saben precisamente de todo el esfuerzo que estamos haciendo. Pero sí hay muchas cosas todavía por hacer y hay muchos desafíos que tenemos que enfrentar frente a todo el tema de regulación que se viene. Y bueno, en la parte de Tulum, tengo entendido que está ya inclusive a niveles de, pues, que están inclusive pidiendo dinero, etcétera. Entonces, estamos precisamente dentro de la asociación trabajando en este proyecto de regulación. Perfecto. Yo creo que si alguien se hubiera interesado también participar, sería bueno poner quizás aquí en el chat, Manuel, Yajaira, perdón, algún link para que puedan tener más información. Así es. Sí, de hecho pueden, a todos aquellos property managers, anfitriones profesionales que les interesen participar en este proceso, se pueden precisamente dirigir, buscar la información, es en www.apar.org.mx. De todas maneras, les vamos a hacer llegar un email con toda esta información después del webinar, para que tengan el webinar y que tengan también esta información. Perfecto. Últimas dos preguntas que tenemos. Tenemos cómo incentivar a que el turismo realice reservas futuras en los calendarios 2023 y 24. Bueno, un punto importante es tener los calendarios abiertos, ¿no? O sea, nosotros tenemos la política, Javier, si no me equivoco, tenemos la política de 12 o 18 meses de calendario abierto para la Riviera Maya. 12. 12 meses. 12 meses. Sí, es importante porque hemos visto que algunas personas lo abren nada más por 3 o 6 meses, entonces si alguien quiere reservar, obviamente nosotros protegemos bien las tarifas a futuro. Si alguien quiere reservar ahorita enero, febrero y marzo del 2023 o incluso más adelante, tener tarifas altas, porque obviamente si nos quieren reservar es porque están buscando, y tarifas muy competitivas en la temporada baja, ¿no? Es mejor tratar de llenar un departamento desde ahorita para la próxima temporada baja por un mes o por 2 meses que esperarse el último momento y tener que descontar más. Y la última pregunta que veo aquí es que si consideramos que estamos viendo un regreso a las temporadas regulares prepandemia. Definitivamente sí. Definitivamente el año pasado fue un año excepcional, con factores externos que afectaron la demanda y estamos viendo ahorita efectivamente un regreso a una temporada más, exacto, prepandemia, como se
como estaba antes. Pues muy bien, de mi parte es todo. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Y bueno, seguiremos organizando en conjunto con Manuel ese tipo de presentaciones para darles información que esperamos encuentren relevante. Y bueno, pues a seguir trabajando y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Eduardo, te lo agradezco mucho y todas las, Aranza, Javier, Yajaira, por estar aquí el día de hoy con todos nosotros, acompañándonos. Y pues estén pendientes en la serie de webinars precisamente para profesionalizar esta industria, que los van a encontrar, se los vamos a hacer llegar, pero también nosotros lo colocamos de forma abierta en el sitio de la asociación, precisamente para que pasen y obtengan toda esta información y se profesionalicen. O sea, lo importante o lo que buscamos es de que tengan una operación que esté profesional y que tengan ustedes los recursos precisamente para generar más reservas y tengan mayor ocupación en sus propiedades. Pues por mi parte es todo y muchas gracias, Eduardo, y espero verte pronto. Claro que sí. Muy bien, Manuel. Muchas gracias. Gracias, Aranza. Gracias, Javier. Gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Bye. Hasta luego.